Arrancamos una nueva semana de Tiempos Violentos por las pantallas de Vía X. Bienvenidas, bienvenidos todos. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, llegamos a la recta final de la discusión de la denominada Ley Naim Retamal. Es de no creer todo el tiempo que a veces pasan las leyes durmiendo en el Congreso, pero esta vez, de forma impresionante, ha contado con la premura del Ejecutivo y el Parlamento para poder avanzar. Pero ojo, que esta semana estará muy lejos de ser miel sobre hojuelas. Nuevamente, las dos almas del gobierno vuelven a hacer vibrar los cimientos de un pacto político que está lejos de tener un ideario similar y muchas veces parecen contradecirse de un día para otro. En la vereda del frente, la oposición presiona para que la ley tenga la menor cantidad de modificaciones y ni hablar de tocar el artículo 7 con la denominada defensa privilegiada, que está sacando chispas dentro del oficialismo. ¿Aparecerán los liderazgos sensatos y razonables en ambos lados o seguiremos viendo cómo nuestra casta política sucumbe a la tentación del populismo? Bueno, hay gestos que dan esperanza. El mea culpa del alcalde de Bodanovich, por ejemplo, pero aquí falta mucho. Necesitamos grandeza de verdad, tomar firme el timón en el oficialismo y generosidad de la oposición, la misma que le fue negada cuando fueron gobierno. En fin, ahora que viene Semana Santa, quizás es el momento de que nuestros políticos sepan poner la otra mejilla por el bien superior de quienes vivimos en esta tierra. Arrancamos Tiempos Violentos. Pese a todas las vicisitudes, yo soy optimista respecto al futuro de Chile, porque veo esa energía creadora y veo todas las posibilidades que tenemos. Y no me cabe ninguna duda, y esto lo voy a reiterar hasta el cansancio, que seguridad, justicia y derechos humanos van siempre de la mano, nunca separados. Saludo de inmediato a quienes me acompañan en la mesa de trabajo. A mi izquierda, Mauricio Daza, abogado penalista. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Tiempos Violentos. Vamos a ver qué es lo que depara esta semana. Se va a discutir y se va a votar finalmente en el Senado la famosa ley Naim Retamal. Existen algunas iniciativas de último minuto. Vamos a revisar unas indicaciones que, bueno, siempre llegan ahí entre gallo y medianoche. Bueno, vamos a analizar eso y mucho más en este programa, así que los invitamos a que nos acompañen. Saludamos al exdirector de la ANI, abogado penalista y además candidato a consejero constituyente, Gonzalo Youssef. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola, Eduardo. Gracias, muy bien. ¿Qué le pareció las declaraciones del presidente, Gonzalo? Más de lo mismo, parece. Más de lo mismo. Entendemos que sus estados de ánimo, de optimismo, pesimismo, no creo que sean muy relevantes atendida el momento que vive el país. Mira, vamos a hablar a su tocayo, además exdiputado de la República, Gonzalo Fuenzalía. ¿Cómo está, Gonzalo? Abogado también. Sí, pues no eso, más respeto con el título. Lo más importante es abogado, abogado. derechamente. El ciudadano Fuenzalía, ¿cómo está, Gonzalo? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. ¿También más de lo También, mismo? Gonzalo, Mauricio, gracias. ¿Está de acuerdo por con estar Gonzalo Youssef, con el tocayo, de que más de lo mismo? No, lo que pasa es que en estos discursos son palabras, pues son palabras bonitas, pero la seguridad no se logra con palabras, se logra con mucha gestión. Yo te diría que leyes sí, pero también mucha gestión de que las cosas funcionen, que las leyes se cumplan, que la policía patrulle, que la policía actúe, que la inteligencia funcione. No es tan fácil. Bueno, estamos esperando, vamos a conversar con Gonzalo Youssef, con Gonzalo Fuenzalía, con Mauricio Daza, que duda cabe, y estamos esperando a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Está por llegar, en cualquier instante hace ingreso al estudio, quien estuvo esta mañana muy temprano, 7:30 de la mañana, una reunión en La Moneda con 3 ministras de Estado para ver si lograban limar asperezas tras los dimes y diretes respecto de esta ley Naim Retamal y el concepto del famoso gatillo fácil. Tú ahí con la bancada de parlamentarios del Partido Socialista que estaban bastante molestos, Mauricio. Bueno, lo que pasa es que acá hay dos ámbitos, ¿no? Lo que tiene que ver con aquellas medidas que se están discutiendo en el Congreso y que buscan, ¿no?, mejorar efectivamente la situación actual en relación a lo que es la lucha contra la delincuencia, ¿no? Y ahí hay que sopesar cuáles de aquellas medidas que están hoy día en debate son necesarias, son realmente efectivas, ¿no? Pero eso por una parte. Sí. Pero además se mezcla, ¿no?, el tema político partidista, porque hay que señalarlo, de que todo lo vinculado con la persecución al delito es un insumo sumamente fuerte en la contienda político-electoral. Entonces, hay muchas frases hechas, ¿no? Yo, por ejemplo, me permito decir, o sea, acá, la verdad que yo no sé de cuándo la política se transformó en un ejercicio religioso, donde uno le exige a la persona que crea, ¿no?, ir a lo más profundo de su convicción personal para ver si realmente lo que dice no deriva de su genuina voluntad. Oiga, si son políticos, o sea, ¿usted cree de que realmente eso es importante? ¿Usted le puede pedir eso a un político derechamente? No. Yo creo que lo que uno le puede pedir
precisamente a quienes tienen cargos importantes de decisión, es que actúen, es que realicen cosas concretas que sean útiles, no más allá de su fuero interno. Yo creo que eso es lo que tenemos que enfocarnos, sobre todo en una semana tan importante donde sin duda va a salir una ley y ojalá que sea la mejor posible. Mira, yo los quiero invitar y les voy a ofrecer la palabra en 10 segundos para que, así como en el cierre del programa hacemos un balance, hoy día hagamos una apertura de 10 segundos con cada uno de ustedes, en el que me perfilen lo que creen que va a ser esta semana de debate político, de debate en materia de seguridad, sobre todo en torno a lo que estamos hablando. Abro con Gonzalo Youssef sus primeros 10 segundos de este programa, Gonzalo. Gracias. Creo yo que la discusión respecto de las nuevas indicaciones que se van a presentar a la norma de la ley Nain Retamal va a ser lo significativo. ¿Cómo se debate? Dejémoslo hasta ahí. ¿Cómo se resuelve esa discusión y cuáles van a ser, en definitiva, las propuestas del gobierno? Perfecto, ahí va a estar el meollo del asunto. Está. Gonzalo Fuenzalía, desde ahora 10 segundos, por favor, dirección, ya. La ley Nain Retamal va a ser aprobada en el Senado y sin las enmiendas del gobierno. Así nomás. Va a ser aprobada tal cual, sin enmiendas del gobierno. Tal cual. Mira, vamos a aprovechar de eso. Hablamos ahí mismo. ¿Ustedes creen que va a lograr el gobierno hacer algún cambio sustancial en Nain Retamal? ¿O tú sostienes, pero así, como Esteban Paredes le dijo una vez a la U, los goles del domingo, los que va a hacer el domingo, así, seguro? ¿Seguro que no hay cambios en Nain Retamal? Yo creo que sí, que no va a haber cambio y eso espero también. Y porque hay una premisa, mira, las leyes finalmente se configuran en base a una premisa de la realidad. ¿Y cuál es la realidad hoy día? ¿Quién controla el territorio hoy día en Chile? ¿Quién controla el territorio? ¿Quién controla el territorio en Chile? ¿Lo controla el Estado? Bueno, debiese ser, pues. Bueno, pero no es así. El territorio lo controla en muchos lugares, el narcotráfico. En muchos lugares no es el país, por favor. Pero en muchos lugares sí. No Entonces, sé, o sea, veamos, Coyhaique, la región de Aysén, la región de Magallanes, vamos hacia el sur. Lo que pasa es que acá se habla solamente pensando siempre en un lugar dentro de los grandes centros urbanos de nuestro país. Chile es mucho más que eso, tengo que decirlo. Y dicho eso, lo que usted señala es que finalmente hay una gran parte del territorio que hoy día está siendo controlado por crimen organizado. Y eso es un riesgo, pero no es real en gran parte del territorio. bueno, yo creo que hay muchos barrios y territorios que están controlados por el narcotráfico, donde las policías no ingresan, e incluso han ingresado a lugares donde tienen que enfrentarse a la vida o la muerte, porque son investidos con armamento de alto calibre. Entonces, eso gatilla finalmente esta aprobación en la Cámara de Diputados con la cantidad de votos que sacó. Si no fuese así, Mauricio, no habría sido aprobada y habría sido cuestionada esta ley. Que la ley Nain, para que tú sepas, estaba hace años en la Cámara de Diputados. No significa Por que sea eso, buena. uno no puede ir en contra de la realidad. Y cuando la realidad te demuestra que las policías no van al procedimiento porque temen combatir con la muerte ese minuto y no tienen la capacidad de repeler, o que finalmente las policías a ciertos lugares no ingresan, sino es con un gran contingente, con un operativo gigante, la verdad es que estamos en un problema, porque finalmente el que tiene que controlar Chile es el Estado. Y cuando se atenta contra la autoridad que representa al Estado, que son las policías, y en el fondo no tienen la certeza suficiente de que van a ser protegidos legalmente si utilizan el arma o hacen uso de la fuerza, que para lo cual están encomendados por la ley y la Constitución, y tú lo sabes muy bien, estamos en un problema. Y eso gatilla la ley Nain Retamal. Pero usted Entonces, cree cuando me pregunta, realmente que los trátame policías tú no nomás, porque entran? me sigue una vez más usted. Perdóname, bueno, pero es que estoy acostumbrado. Pero ¿tú crees realmente que los policías no entran a esos lugares porque no existe una norma de legítima defensa privilegiada? ¿O será porque no cuentan con información suficiente respecto a lo que se van a enfrentar? Problemas de inteligencia policial, que no cuentan con medios suficientes para poder enfrentar aquello que razonablemente podrían esperar si es que ingresan al lugar. Falta de equipamiento material. Porque finalmente muchas veces las personas que forman parte de estas bandas organizadas están mucho mejor capacitadas para el uso de armamento que los propios policías. Falta de un adecuado entrenamiento y capacitación, que se la tiene que entregar el Estado. Esto no es culpa de Carabineros. Ninguno de estos tres problemas se vincula a lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso. No hay ninguna norma que diga, mire, ¿sabe qué? Vamos a mejorar la situación de entrenamiento de los policías. Ya no vamos a estar como hoy día, que después de 8 meses tú le entregas un arma a una persona y lo sacas a la calle a enfrentar la delincuencia. A ver, deme un segundo porque Gonzalo Youssef me levanta la mano y yo tengo que contar a Gonzalo de partida. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Gonzalo Fuenzalía de que el Estado no controla nuestro país por completo y de que además Nain Retamal va a pasar entera tal cual sin modificaciones? Respecto de los segundos, estoy totalmente de acuerdo. También creo que el viento político apunta hacia una aprobación de la norma tal como está.
creo que efectivamente hay partes del territorio nacional que no están controladas, que partes de la 9ª región. Las zonas urbanas son las que sufren. Hemos hablado de Santiago, pero Valparaíso está pasando algo similar. En Valparaíso se suspendieron las clases por un funeral narco. En Quilpué mataron a un joven que se resistió a un portonazo, un joven de 18 años. A los 3 días mataron a un carabinero. Entonces, son muchos eventos que se van acumulando y eso demuestra que hay un avance de la violencia en ciertos sectores que a lo mejor no eran habituales en que ocurrieran estos hechos. Hay poblaciones en Santiago que efectivamente siempre han sido o han estado fuera del control territorial del Estado. No me voy a poner aquí a nombrarlas, no se trata de estigmatizar tampoco ciertos sectores. Pero hoy día vemos una violencia con baleos, con distintas manifestaciones en áreas urbanas que no eran las que normalmente estaban controladas. Entonces, en ese sentido, sin perjuicio de cuál sea la dimensión del fenómeno, efectivamente ahí hay un problema. Creo yo que se está olvidando, y ojalá esto aparezca después, como lo mencionamos en otros temas que son a lo mejor más importantes para terminar con la delincuencia, contra la delincuencia y contra la violencia. ¿Cómo cuál es? Uno, el control fronterizo. O sea, sin duda, mientras nuestra frontera norte sea un colador donde se entra y sale como uno quiere, todas las leyes de migración, el aumento de los delitos en manos de organizaciones criminales extranjeras, todos esos fenómenos van a tender a crecer y sin perjuicio que modifiquemos una norma en particular para la acción de Carabineros, este otro fenómeno es mucho más relevante. Lo mismo lo conversamos, la situación penitenciaria. Estamos en un país en que ya no cabe un alfiler en las cárceles. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar una discusión de agravar penas de todo aquello que parece ser que está tan en boga, si en definitiva no tenemos recintos penitenciarios donde recibir esa gente? Y un último tema que yo creo que es importante y que debería no perderse es la responsabilidad penal adolescente. Pensando en chilenos, la iniciación delictual de las personas es a los 14, 15, 16 años. A esa edad tenemos al 90% de nuestra población que luego va a cometer delitos iniciándose. Y allí hay un régimen o una especie de impunidad cuando uno comete delitos de baja gravedad, con 2 grados si tiene menos de 16 y con 1 grado menos si tiene menos de 18, la pena se hace muy tenue y el control del Estado se hace ilusorio. Escuchamos ayer aquí a un padre que hablaba sobre la reinserción. Sí, sabemos que a nivel juvenil eso, que es donde es más necesario, no existe. Entonces, esos problemas son problemas de fondo en relación con la delincuencia. Y creo yo que sin perjuicio que podamos tener una postura u otra conforme nuestra cosmovisión, son temas que si no los discutimos vamos a seguir con las mismas estadísticas criminales, porque una presunción legal, sin perjuicio de la importancia simbólica que pueda tener, sin perjuicio de que efectivamente le pueda dar más seguridad a los carabineros que salen a cumplir sus funciones, no es algo que va a incidir causalmente en el fenómeno gigante de la delincuencia. A ver, Mauricio, ¿coincides con que tenemos un problema de impunidad penal adolescente en nuestro país? A ver, yo valoro lo que dice Gonzalo Youssef en 2 sentidos. En primer lugar, porque da cuenta de problemas de fondo que no están siendo tratados en estos momentos en el Congreso. Nada de lo que se ha dicho acá está siendo objeto de un análisis ni de legislación que pueda mejorar esto. Entre otras cosas, porque mucha de esta materia no pasa por legislación, ¿no? Tiene que ver con la efectividad que tiene el Estado para hacerse cargo de los objetivos de, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal adolescente, que lo que busca es obviamente obtener una reinserción de verdad. No sé, las personas que conocemos los centros cerrados, por ejemplo, de la región metropolitana, hay un centro cerrado Tiempo Joven, si uno lo conoce y lo ve, la verdad que yo diría que está en condiciones bastante más precarias que la penitenciaría, por ejemplo, ¿no? O sea, no es un ambiente para que nadie se reinserte. Bueno, ahí falta gestión, ¿no? Más allá de que hay que recordar que hace poco se modificó la normativa vinculada a la institucionalidad del Estado de protección de niñas, niños y adolescentes, se elimina el CENAME y hay 2 entidades, una que está especializada precisamente en lo que es la reinserción de jóvenes infractores de ley, pero la verdad que cambiar el nombre y armar una institución per se no significa nada. Y además, yo creo que lo que hay que hacer es básicamente invertir en la capacitación de nuestros carabineros, en tener además inteligencia policial para poder destrabar, ¿no?, este riesgo, que no es una realidad. Es cierto, hay lugares, hay barrios
en centros urbanos principalmente que están tomados históricamente por la delincuencia. Pero tampoco estamos en México, donde hay provincias completas que están tomadas por el narcotráfico, o varios países centroamericanos. Entonces, es un riesgo que tenemos que enfrentar, es verdad. Pero nada de lo que se está legislando esta semana va en dirección a tomar una medida efectiva acerca de esta materia. Yo espero que después de esta vorágine empecemos a discutir los temas de verdad, los que realmente pueden generar un cambio. Sí, yo el viernes conversé con el padre Nicolás Vial, de Paternita, ¿cierto? Un hombre que lleva prácticamente 50 años dentro de las cárceles, trabajando con las cárceles. Me decía que para generar un cambio hay que generar una política de largo plazo. Ellos que llevan en la cárcel casi 50 años, conocen más del mundo carcelario que muchas instituciones. Me decía, bueno, yo sé más de los presos y de la cárcel que muchas veces gendarmería, que las propias fiscalías, que el propio sistema judicial. Entonces, cuando se hacen políticas de mediano plazo, de corto plazo en Chile, finalmente no estamos extinguiendo el incendio, estamos apagando un foco en una pieza, pero la casa se nos está quemando completa. ¿Por qué no ha habido un sector político lo suficientemente corajudo para decir, voy a implementar una política de seguridad que ataque el tema de la reinserción, que es prácticamente una falacia, son puras excepciones los que realmente se reinsertan, aunque no me traiga rédito político, aunque la próxima elección yo la pierda, porque esto es poco popular, porque, digámoslo, ¿a quién le importan los presos en Chile? Al padre Vial, de Paternita, y estaríamos. ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué los políticos no se atreven? Se lo pregunto a ustedes, que son dos políticos de un sector político. Estamos esperando a la presidenta del Partido Socialista, pero parto con ustedes. Sí, yo creo que primero hay que ver la dimensión que tiene la rehabilitación. La rehabilitación no es la que soluciona la delincuencia. En Chile tenemos un pésimo sistema de rehabilitación. Sí. Pero si fuese como en Alemania, te aseguro que no mejoraría sustancialmente la situación del combate a la delincuencia. Lo que pasa es que ofrecer la posibilidad de reinsertarse es un requerimiento casi de derechos humanos. O sea, cuando estamos en una sociedad civilizada en que tomamos la decisión de que ciertas personas que cometen ciertas conductas que son más graves se van a encerrar, también parte de la discusión humanista pasa por decir, bueno, pero tenemos que entender que el castigo tiene un fin, un tema que se estudia en el derecho penal. No es venganza. No tiene que ser venganza. Y como no tiene que ser venganza, yo además le tengo que dar la posibilidad, y sobre todo cuando se trata de personas jóvenes, a esa persona decirle, mire, si usted cambia su forma de comportarse, tiene la posibilidad de hacer una nueva vida. Yo creo que lo veo más como un requerimiento ético, impopular, quizás, porque claro, si uno dice, mire, me voy a gastar del presupuesto 20 millones de dólares que pueden servir para construir un hospital, en hacer centros de reinserción, obviamente que es mal mirado, pero así lo veo, digamos, no lo veo como un problema porque como tú mismo decías, es un tema de largo plazo, entonces, como el tema que tenemos que solucionar es de aquí a un año, digamos, claro. El tema de la reinserción parece ser algo que tiene que ser como una política estructurante de la acción del Estado en general. Sí, lo que a mí me queda como sensación de ciudadano es que el político finalmente se transforma en una máquina electoral. Hay que ganar la próxima elección. Aquí a la máquina electoral al máquina electoral fue en salida, se lo pregunto. Contra la maquinaria. Están preocupados de generar votos y de ganar la siguiente elección, más que erradicar un problema de fondo. Y ahora Gonzalo Youssef está en una maquinaria. También es candidato a consejero. Yo no soy actualmente político, pero lo único que te puedo decir es lo siguiente. Estamos de acuerdo, la rehabilitación es algo muy necesario, pero son políticas a largo plazo. ¿Y eso hoy día tenemos No, yo creo que si los gobiernos tuviesen políticas que mantuviesen gobierno tras gobierno y no estuvieran modificándola, cambiándole nombre y cosas así, esto funcionaría bastante mejor. Pero hoy día tenemos que hacernos cargo de un tema que es hoy día. Y es la necesidad de fortalecer el servicio que dan las policías para que, como dice Mauricio, después de su tercera intervención tuvo acuerdo conmigo que hay territorios que están controlados por el narcotráfico. Sí, pero no el país. Hasta Mauricio Daza lo dijo. Tú dijiste que no, yo no dije el país. Dije que un país tiene que ser controlado por el Estado. Yo dije que hay territorio. Orgullo, Hablé de territorio. Digámoslo con orgullo, que todavía eso no ocurre en nuestro país. Yo no tengo... No estamos tan mal. Yo creo que finalmente hay que ser más que orgulloso realista, en que hay territorios que no están controlados por el Estado. Y por eso, justamente, esta ley lo que viene a hacer es darle certeza a las policías para que trabajen con una presunción en que en segundos van a poder tomar una decisión si usar o no usar el arma de fuego y no estar expuesto. Porque hoy día, cuando en el debate político se les pide, mire, es que esto es una decisión subjetiva de Carabineros, entonces Carabineros que más o menos que tiene que detener la acción, ir al bar y pedir, saber si tiene que ocupar... Sí. No, es que no es caricatura, porque acuérdense... ¿Pero cuántos casos hay? Pero acuérdense... Tiene todas las atribuciones para actuar. No, ¿Cómo no? Primero que ¿Se lo hemos explicado? No, justamente esta ley viene a lo siguiente, darle una presunción legal. ¿Qué es una presunción legal? Para que la gente entienda, porque somos la mayoría acá abogados y lo entendemos, pero la presunción legal es que admite prueba en contrario.
O sea, en el fondo esta ley... Si hay un video... Sí, pero espérate, esta ley, lo que estoy diciendo, esta ley va a señalar algo que va a darle una certeza y protección a las policías. Que si las policías... Eso va a hacer que las policías no sean imputadas en el caso, no haya una prisión preventiva, se va a hacer una investigación. Y si el fiscal, y confiemos también en los fiscales, así como podemos confiar en las policías, también confiamos en los fiscales, que van a investigar. Y si tienen prueba en contrario, el carabinero obviamente va a ser responsable. Pero no partamos con la base que el carabinero per se es responsable por haber ocupado su arma de servicio y queda como imputado en la causa. Ahí lo podríamos si eso es lo que debatir Carabineros ampliamente. finalmente, aunque legalmente ustedes digan eso no es así, psicológicamente un carabinero que ocupa el arma de servicio, que es cuestionado, que sale en la prensa. Recordémonos el caso del carabinero en Panguipulli. Lo hablamos pero la semana fíjese pasada. que Es un recuerdo buen el caso, ejemplo. Es súper buen Es un ejemplo. buen ejemplo. Fíjese lo que ocurrió con el carabinero en Panguipulli. En Panguipulli hubo un carabinero que tuvo que enfrentar el acometimiento. O sea, fue una persona hacia él con unos sables que eran de utilería. Ya. Lo que hizo el carabinero Panguipulli, sacó su arma y le disparó directo y lo mató. Ya. Y si una persona Entonces habría problemas si es que esa Puro- persona puro- hubiese sido condenada. ¿Sabe lo que ocurrió? Pero dime una Fue cosa. absuelto Está bien, por pero legítima quedó como imputado. defensa. Y dime A una ver, cosa, pero perdóneme, sí, ¿y cuál es el problema ¿por que qué? quede como Porque finalmente, imputado? ¿por qué no- Si todas por las qué va a quedar personas como que imputado un si usted mata carabinero? a alguien, queda como imputado, eso Pero no ¿por qué significa va? que sea Pero está culpable. bien, pero no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de un representante del Estado. A ver, pero estamos con hablando de un mayor representante. razón, O sea, pues, tú estás diciendo porque que está carabinero es entrenado. igual a un ciudadano común y corriente. A ver, el carabinero está entrenado, el Estado le entrega armas. Exactamente. Entonces lo que yo digo es que si mata a una Exactamente. persona... No es para que haya imputado. Pero a ver, Es para que imputado, ¿qué exista una significa presunción. imputado? Para que exista una presunción que en el fondo lo deje protegido y Pero, que el fiscal investigue oiga, y le si cuento- efectivamente esa agresión estuvo dentro de la lógica de estas presunciones que establece la Pero ley. le cuento una cosa, hoy día tienen legítima defensa privilegiada los carabineros en muchos casos. ¿Sabe cuáles? Como cualquier ciudadano Para tiene repeler la legítima consumación de homicidio, robo con violencia, intimidación, Ya, pero- secuestro, robo por sorpresa. O sea, gran parte de los Pero no una delitos que se agresión. cometen en Chile. Denme un Una segundo, agresión, denme un segundo, ambos, Mauricio. por favor. Denme un No, segundo, pues, es un ambos, delito. por favor, muchachos. Campanazo, Pero no una para- agresión. ¿Cuál es el problema que sea Campanazo, imputado? Yo un no lo segundo, entiendo. por favor, Ah, muchachos, que pregúntale, necesito avanzar. pero no me pregunte a mí, pregúntale a los carabineros, Gonzalo, que están en la Mauricio, calle, no en general. a los Bueno, carabineros que están Gonzalo en la Mauricio, calle. yo les pido por favor un segundo porque tenemos que avanzar. Quiero Pregúntale. seguir conversando con ustedes. Necesito entender, gracias Switch, muy bien. Necesito entender bien la ley. Quiero interpretar correctamente lo que dice Gonzalo. Quiero darle la bienvenida a la siguiente invitada del programa, pero antes los quiero invitar a revisar lo que sucedió este fin de semana en la Comisión de Seguridad del Senado, en donde hubo ahí un cruce de palabras entre la senadora Proboste y el senador Felipe Kast. Escúchelo, véanlo aquí en el programa y lo analizamos. Presidente, No, no, que senadora, a llevamos propósito de las audiencias, nosotros mandamos por escrito la solicitud de audiencia. llevamos ya más de 2 horas, casi una hora y Presidente, media. lo hemos pasada de la hora. acompañado acá desde temprano, no llegué ahora a hacerle la consulta, entonces a mí me parece que es bien Me despejar, habla pues, usted si por una si usted decisión de me la quiere hablar por comisión. interno. No, senadora, si No, usted no, quiere no quiero hablar por interno, presidente. No, por favor, acabo de levantar me la parece sesión, que esto senadora. es de la máxima transparencia, ¿por qué le voy a hablar por interno? ¿Por qué cosa me va a decir? Es que no quiero que sigamos hablando la palabra a todo el mundo, si no, no vamos a terminar nunca, senadora. Pero no, presidente, lo que quiero saber es si esto es una decisión de la comisión de no escuchar más audiencia. Yo mandé personalmente por escrito una solicitud de audiencia del No fue alto la única, comisionado. senadora. No Quiero fue la saber única. por qué no se le va a escuchar. Han llegado 20 solicitudes, usted no fue la única. Estoy Bueno, explicando. 20, mire, nosotros la ley de TEA, usted fue partícipe de eso, escuchamos más de 60 organizaciones y usted mismo ha dicho que Me parece perfecto. una buena ley se hace escuchando, no Me parece perfecto. Y este debate lleva más de un año, senadora. No partió esta Pero semana. lleva más de un año en la Cámara de Diputados, senador, y Ay, a usted le... Usted sabe, No fue usted sabe usted, que no fue puede, usted, pero le usted puede consta que cuando algunos que quiera. decían que la venían estudiando ni siquiera sabían cuántos artículos tenía este proyecto de ley. Claro, esto es algo que de alguna manera se veía venir. La senadora Yasna Proboste pidiéndole al senador Felipe Kast espacio para poder escuchar más voces, más expertos, y el senador Kast le decía, ya llevamos un buen rato, esto se viene, bueno, de hace mucho tiempo. Lo que se veía venir. Ya, la saludamos, la estábamos esperando y le damos la bienvenida al panel de Tiempos Violentos aquí en Vía X a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, Paulina? Gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué día? Hay días lunes pesados y este. Hay lunes pesado Pero la y semana me es gustó. Me gustó, claro. Hay que decir que tuvo reunión en el Palacio de la Moneda muy temprano. Así muy es. temprano. 7 y media de la mañana. ¿A qué hora llegó usted? Tenía que hacer...
llegué como a las 7:40 por el taco, pero... 7:40. Sí, Ya. pero la reunión era a las 7:30. Ya, yo no sé si toda la gente en la casa comprende cómo estaba el escenario, cómo está el escenario, pero ahí estaban sacando chispas entre la bancada socialista y La Moneda a partir de esta ley Naín Retamal y el concepto del famoso gatillo fácil, en donde el Partido Socialista, a mi juicio, fue golpeado, ¿cierto?, con un viento que venía lateral. El viento amigo lo golpeó el Partido Socialista. ¿Se limaron las asperezas con La Moneda o hasta por ahí nomás, Paulina? Mira, esto no son cosas de susceptibilidades ni de enojo. La verdad es que la política también reposa y descansa fundamentalmente en las confianzas. Cuando a nosotros se nos explicó la estrategia del gobierno para seguir con este proyecto, que nuestros diputados también cuestionaban en alguna forma en lo jurídico, ¿no?, en la redacción, pero que sí apoyaban la idea, digamos. Entonces, finalmente yo hablé con el ministro de Justicia, el ministro me explicó cuál era la estrategia, tuvimos una reunión con los diputados y diputadas y finalmente se apoya el proyecto. Porque el gobierno pedía que esta era la estrategia, de pasar a discutirlo al Senado. Con todos los costos que conlleva para la banca socialista. Pero mira, yo creo que los costos, en el fondo, son después, precisamente por el uso de esta expresión gatillo fácil. Ahora, gatillo fácil es otra cosa. Aquí lo que estamos hablando, y ustedes lo estaban discutiendo hace un rato, es cómo a Carabineros se le entrega la posibilidad de ejercer adecuadamente su rol, que está entregado constitucionalmente y que en definitiva consiste en poder reaccionar frente a ciertas situaciones donde tiene que tener la posibilidad de usar el armamento de servicio. Carabineros tiene el monopolio de la fuerza y tiene un arma de servicio, no tiene un arma como la podríamos tener nosotros. El Estado le proporciona un arma para algo. Esta ley Naín Retamal ha generado nuevos sismos o réplicas en esta especie de lo que se habla, las famosas dos almas del gobierno. Hay división en el oficialismo a partir de esta legislación. Le quiero preguntar, Paulina, Gonzalo Fuenzalía hace un rato decía, la ley Naín Retamal va a avanzar sin ninguna modificación en el Senado. Quiero saber si usted coincide con aquello o si el oficialismo va a lograr algún cambio en el artículo 7, sobre todo, luego del informe que ha preparado Seba Castillo con las divisiones del oficialismo en torno a esta ley. Mire. Semana clave para la ley Naín Retamal. El proyecto ya se está cocinando en el Senado y las fuerzas políticas se enfrentan para ganar la carrera por la seguridad pública del país. Pero mientras en Chile Vamos se soban las manos, en el oficialismo están tratando de limar asperezas para presentar indicaciones a esta polémica legislación. Durante esta mañana, integrantes del Partido Socialista, entre los que estaba la presidenta de la colectividad, Paulina Udanovich, se reunieron con personeros de gobierno, justamente con las ministras Toá Vallejo y el jefe de la cartera de Justicia, Luis Cordero. Pues bien, tras el evento, el partido reafirmó su postura de ser parte de la solución y reafirmar el compromiso a favor de la lucha contra la delincuencia. ¿Logrará el oficialismo llegar a acuerdo? ¿Es la agenda de seguridad el punto de inflexión entre el gobierno y sus bases? La agenda de seguridad que avanzó muy rápido en la Cámara de Diputados y que ahora está en el Senado en plena discusión es una agenda que, claro, trae una piedra en el zapato para el oficialismo por lo que revisamos en el informe, lo que conversábamos con la presidenta del Partido Socialista. Le pregunto, Paulina, nuevamente, Gonzalo Fuenzalía hace un rato decía, la ley Naín Retamal va a avanzar, tal y como está, sin cambios. ¿Usted cree que eso va a ser así o va a haber cambios en Naín Retamal? Yo no sería tan categórica. Por lo menos los parlamentarios socialistas tienen aprensiones, se introdujeron más de 100 indicaciones en el día sábado, tienen que ser votadas, entonces yo no sé si va a avanzar sin cambio. Sí creo que todos queremos que haya una mejor legislación, que se solucione el punto, o sea, que la ley finalmente venga a resolver el problema, que es un problema que se da por interpretación en los tribunales y finalmente estas reglas de uso de la fuerza, además, o los protocolos, los tribunales hay un problema de constitucionalidad, en fin, hay varios temas jurídicos envueltos en esto. Por lo tanto, que también hay que buscar zanjar con las leyes prontamente de las reglas de uso de la fuerza, que pasen a ser ley. Por lo tanto, yo creo que va a tener modificaciones y ahí ustedes dicen quiebra en el oficialismo. A mí eso es lo que no me gusta de estas situaciones donde finalmente la alianza de gobierno parece confrontada internamente en vez de que tengamos una sola postura. Eso es lo que yo he criticado.
que no hay un diálogo previo, que finalmente ahora, en este caso, no fuimos nosotros los que pusimos el proyecto. La verdad es que se anticipó porque los parlamentarios adelantaron la semana legislativa. Quiero volver con usted respecto de aquello, de ese conflicto interno, o ese quiebre, ¿cierto? Que nosotros geseamos en pantalla. Es que yo creo que no es un quiebre. Hay distintas opiniones que son evidentes, hay distintas sensibilidades sobre el tema de la seguridad, hay distintas posiciones, muy claramente, porque esto no es de ahora. Lo hemos visto con las leyes anteriores, con la de infraestructura crítica, lo vimos con los estados de excepción constitucional, donde el Partido Socialista consistentemente ha tenido una sola votación. Sí. Y no así el resto de la coalición. El problema es que los disensos hay que trabajarlos y eso es lo que no se hace. Eso es lo que se hace poco, o no se hace. Gonzalo, hoy día la derecha cuenta con viento a favor para este tipo de legislación y muchas otras. Pero la verdad es que la situación tampoco es tan fácil porque desde organismos internacionales han señalado que si la ley se aprueba con el artículo 7, ¿cierto?, el de la legítima defensa privilegiada, contraviene un poco los tratados internacionales respecto de derechos humanos y varias cosas más. ¿Debiese la derecha un poco morigerar sus expectativas y decir, ok, sentémonos seriamente a la mesa, aprobemos la ley, pero hagamos las modificaciones que corresponden para que Chile mantenga estándares internacionales respecto de derechos humanos al menos? A lo menos con la ley Naín Retamal, el único tema cuestionable dice relación con la presunción. Y mientras esta presunción siga siendo legal, no vulnera ninguna norma explícita que hoy existen en nuestra legislación. A propósito, no sé, la actual garantía del debido proceso tiene una regulación. Entonces, si uno tuviera dudas de la legitimidad de las normas desde el punto de vista constitucional, el organismo que tiene que resolverlo es el Tribunal Constitucional. La opinión de organismos externos creo yo que no es vinculante porque no se está cometiendo ninguna barbaridad. Si hubiese una norma que se estuviese aprobando que autorizara, por ejemplo, la tortura, por decir una barbaridad, obviamente que esa opinión de los organismos internacionales tendría que ser no solo tomada en cuenta, sino que desde el mundo local debería saltar. Pero eso no está ocurriendo, simplemente hay una presunción legal. Si después de ocurrido el hecho, eso con la legislación actual, sí, aparece un video en que se ve que ese carabinero, no sé, agarró a alguien, ya lo tenía sujeto y le pegó un balazo porque le dieron la gana y no hay otro. Eso de todas maneras va a permitir enjuiciar a ese carabinero. Entonces, no hemos pasado al límite que es establecer una presunción de derecho en favor de la policía, que eso sí que sería cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos. Creo yo que no nos debemos ahogar en lo técnico y en la leguleyada chica de que si el inciso, de si la modificación, si esto. Recojo, digamos, lo planteado aquí por la presidenta del Partido Socialista en el sentido de que lo que tiene que hacer la sociedad en situaciones como esta es ponerse de acuerdo, más que insistir en esas diferencias menores en el articulado y avanzar a lo que viene, que lo conversábamos aquí, control fronterizo en el norte, regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, a propósito, por ejemplo, de la infraestructura crítica. ¿Qué pasa con la responsabilidad penal adolescente? ¿Qué pasa con la situación penitenciaria? Yo digamos, creo que lo importante es no ahogarse en la discusión de las cosas pequeñas de la ley y tratar de avanzar. Si te tuviese que decir qué es lo que me gustaría que hiciera el sector que represento, que es la centro-derecha, es no tratar de obtener un triunfo fácil a propósito de la situación delicada en que está el gobierno por la coyuntura y tratar de canalizar aquello y llegar a acuerdos y avanzar en cosas sustanciales que incidan en el tema de la delincuencia. ¿Hay agua en la piscina, Paulina, para generar consenso? Una especie de acuerdo de seguridad que se propuso en su momento por la ministra Toá, se cayó por otras razones, pero quizás este sea el momento de hacerlo, porque como decía también aquí mi tocayo, no todo es ley y no todo es la ley Naín Retamal. Esto es un apéndice en la lucha contra un fenómeno mucho más grande. Pero es que de la mesa de seguridad la derecha se va por los indultos, indignada por los indultos del presidente Boric. Entonces yo pregunto hoy día, con el escenario como está, ¿hay agua en la piscina para un acuerdo transversal, Paulina? Yo creo que tenemos que ser serios en el tema de seguridad y dejar de escuchar estos cantos de sirena del populismo penal. Subir penas no soluciona nada. Y todas las leyes que se proponen son para seguir subiendo penas. Tenemos problemas que las penas en Chile en general no se cumplen. Bueno, el caso de la Sargento Olivares, además estaban
prófugos, Sí. fugados, en fin. Pero las penas no se cumplen, hay leyes que finalmente rebajan las penas, hay mecanismos administrativos que los hace el Ministerio de Justicia, como las rebajas de pena, en fin. Entonces yo empezaría a hablar, por ejemplo, de verdad de los tribunales de ejecución de penas. Si vamos a revisar penas, que las revise un tribunal. El tribunal impone la pena, que también sea un tribunal el que revise y aplique otras medidas en algunos casos, ¿no? Creo que la agenda de seguridad, yo trabajé en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en el Ministerio de Justicia y llevaba la agenda de seguridad. Ahí Gonzalo era diputado. Sí. Y planteamos una agenda de seguridad que era bien completa, que tenía temas con gendarmería, no solamente con crear delitos como el de extorsión que se crea ahora, sino que pensando en que gendarmería es una institución que tiene el 98% de su presupuesto en que no se le escapen los reos, en cuidar, en ser celadores. Claro. Y tiene un porcentaje ínfimo en reinserción, vale decir, no existe la reinserción social, esa es la verdad. Sí. El sobrehacinamiento que tienen las cárceles, no hay infraestructura penitenciaria construida desde hace muchos años, ni proyectada. Ahora se entrega una cárcel nueva. Seguimos metiendo gente a las cárceles de una manera inadecuada, vulneratoria de sus derechos humanos y también donde finalmente son escuelas del delito, porque eso es lo que ocurre. Sí. Subimos las penas, metemos más gente adentro y esa gente sale peor de lo que entró. Entonces, eso es responsabilidad del Estado y no es responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad de muchos gobiernos anteriormente donde no se han puesto los incentivos donde hay que ponerlos. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos hablando de que la seguridad es lo más importante si finalmente no se ponen los énfasis donde hay que ponerlos? Es que yo creo que ahí, y lo dije hace un rato antes que te llegara, ahí le ha faltado coraje a la clase política, porque ha sido todos los gobiernos, como usted dice, para poner la prioridad donde realmente podemos hacer cambios estructurales. Uno de ellos, nuestro sistema carcelario. Pero el tema es que uno le pregunta en la encuesta a los chilenos si les importa lo que pasa dentro de las cárceles y la respuesta es, mientras estén todos los patos malos adentro y si nunca más salgan, se acaba el problema. No salen, pero hablan por celular, coordinan las bandas criminales. Con la realidad. Entonces, ahora, Paulina, dame un segundo porque son las... ya es tarde, se nos va la hora y Gonzalo Youssef se tiene que retirar. Lo había anunciado con tiempo. Entonces, nosotros al final del programa tenemos una sección de 10 segundos para cada uno, para que haga su descargo, su reflexión, con qué se queda. Se lo vamos a adelantar a Gonzalo ya que se tiene que retirar a esta hora. ¿Te parece? Me parece. Muy bien, los 10 segundos de Gonzalo Youssef. Ahora nunca. Desde ahora ya. Bueno, tratemos de que esta crisis se convierta en algo positivo. Y algo positivo en este momento es un acuerdo nacional de seguridad. Muy bien, Gonzalo Youssef, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Réplica a sus palabras? ¿Alguien quiere replicar? ¿Alguien quiere replicar? Ya, Gonzalo. A todos nos gustaría eso, increíble. Bueno, ya, que ocurra. Preparen su réplica. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más tiempos violentos a las pantallas de VIA y que no se vayan.